Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento que usted esté contactando este video. El día de hoy tenemos la oportunidad de desarrollar la sesión número 12 del CEDEC. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a hablar acerca de los 11 principios o 11 fundamentos filosóficos o postulados filosóficos que Edgar Cayce nos sugiere para un desarrollo de la vida más plena en conexión con nuestro interno. Esta sesión es particularmente interesante porque es la número 12 y con esto cerramos el ciclo de 12 lecciones y a manera de resumen, a manera de, digámoslo así, de concentrar la información y las enseñanzas de Edgar Cayce, consideramos conveniente que estos 11 postulados puedan, digamos, ser explicados de una manera más detallada y para que todos podamos tener la facilidad, la simplicidad del conocimiento y podamos aplicarlos o desarrollarlos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, pues sean cordialmente bienvenidos a todos ustedes. Vamos a iniciar con esta sesión y para ello vamos a utilizar la multimedia que tenemos aquí preparada. Los 11 postulados o fundamentos filosóficos de la enseñanza de Edgar Cayce para aprender a vivir mejor parten desde el principio, desde el punto número 1. El punto número 1 se refiere a que Dios existe. Este es sumamente importante. Puedo considerar de que soy reiterativo en esta parte, en este principio, pero es sumamente importante que el ser humano concientice este fundamento, este postulado filosófico. Dios existe. Para el CEDEC, el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia, Dios particularmente lo interpretamos como la energía creativa del universo. Es una inteligencia creativa, pero también es energía que envuelve, que rodea y que abarca y va más allá de lo que es el universo y el cosmos mismo. Dios como, digamos, como conciencia, como inteligencia, tiene el poder creativo y opera en el universo visible, pero también en el no visible y más allá. Es muy importante concientizar la existencia de Dios. Básicamente no se sugiere que se crea en Dios como crees en Dios o no crees en Dios. En este sentido, Edgar Cayce establece que tiene más que creer, es una convicción muy profunda acerca de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo parte de un origen, de un principio, y nada que exista pudo haber sido creado por sí mismo. O sea, todo tiene un creador, tiene un fundador, tiene alguien o algo o esta energía creativa que le da vida. Es importante recordar que, por ejemplo, en teorías filosóficas, las teorías psicoanalíticas muchas veces niegan la existencia de Dios o dicen que es algo infantil, es una imaginación del ser humano que requiere de un padre sustituto. En el caso del ateísmo, niega completamente la presencia o la manifestación de Dios, pero también se puede entender que el ateísmo, muchas veces personas ateas niegan el concepto de un Dios personalizado, un Dios humanizado. Entonces, el efecto que ha tenido estas teorías básicamente es que el ser humano no entiende, no comprende adecuadamente, no comprende bien que, o no acepta, mejor dicho, que todo procede de una fuente creadora, una fuente generadora, una fuente soberana absoluta. Y es importante pasar esta etapa, es importante entender y comprender que los seres, digámoslo así, más espiritualmente despiertos son aquellos que tienen esa convicción profunda y establecen esa vinculación o esa relación con Dios. Es decir, la mayoría de los seres humanos a nivel religioso tienen una creencia o tienen una fe en lo que sería Dios, sin embargo no han hecho la conexión, la unión, la integración. En el caso del ateísmo, en el caso de las teorías psicoanalíticas que establecen esta cuestión de que Dios es una imaginación, es una ilusión del ser humano, se separan, digámoslo así, de estos principios, de estas verdades fundamentales. Y con ello conlleva un estancamiento, porque nada o sea, todo lo que procede de la fuente tiene que unirse a esa fuente, estar integrado con esa fuente para avanzar y evolucionar de una forma más armoniosa.
es interesante entender de que el ser humano ha comprendido el poder del átomo. Sin embargo, el poder del átomo, que puede ser muy potente, la energía atómica, por ejemplo, el ser humano se maravilla del poder de un solo átomo, el poder atómico, el poder que la energía que está almacenada en un simple átomo. Ahora, ¿por qué no maravillarnos de lo inconmensurable del cosmos, del universo mismo? Es decir, ante la majestad o la inmensidad de lo que sería el cielo, un cielo estrellado, un cielo nocturno, podemos percibir que hay una vastedad, que hay infinito número de galaxias, de universos, planetas, sistemas solares. Y es interesante que el ser humano que percibe eso puede comprobar a través de la creación que esa creación no se pudo haber hecho por sí sola. Algunos científicos dicen que se hace por el azar y que finalmente una molécula se mezcló fortuitamente con otra, etcétera. Lo cierto es de que tenemos, digamos, la firme convicción, tenemos, digamos, el conocimiento y tenemos las evidencias que se pueden percibir en el plano físico, es decir, en la naturaleza, en nuestra propia tierra, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia complejidad humana, podemos entender de que aquí hay inteligencia, en nuestra vista hay inteligencia, en nuestros oídos hay inteligencia, el mismo tipo o fenotipo, el cuerpo humano, la forma en que fuimos construidos a nivel de, digámoslo así, que fuimos creados como un cuerpo humano en el cual nuestro espíritu tiene manifestación y utiliza este cuerpo como un vehículo o como un instrumento, simplemente el diseño, por decirlo así, de nuestra mano con nuestros dedos, la capacidad de agarre y todo esto, nuestra vista, nuestra capacidad de escuchar, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de hablar, nuestra simple conciencia nos permite entender y comprender que no fuimos hechos por el azar y no fuimos, digámoslo así, hechos por casualidad. O sea, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Y es como se dice, toda creación tiene su creador. Por ejemplo, podemos encontrarnos una ciudad construida con edificios, aunque pueda estar vacía y no haya personas. Vemos las construcciones de una ciudad antigua y podemos entender de que esa ciudad no se creó por sí sola. Es decir, no fue de manera espontánea. O sea, por ejemplo, vemos algunas pirámides, vemos algunas estructuras antiquísimas y podemos entender de que esas pirámides o esas estructuras que tienen diseño, que tienen inteligencia, que tienen, digámoslo así, un objetivo y un propósito o que lo tuvieron, no pudieron haber sido creadas por sí solas. Es decir, no una piedra se montó sobre la otra y se construyó de manera espontánea. Obviamente hay teorías que hablan acerca de esta situación de que la evolución se hace de manera casual y de manera fortuita y que se integran los elementos y se juntan, etcétera, pero dentro de mil y mil millones de posibilidades, pues surge la vida, se evoluciona la vida, no se queda estancada. Entonces, hay mucha información y muchos hechos que nos permiten a una mente inteligente, una mente abierta y consciente, tener la certeza, la comprensión de que hay una inteligencia de por medio. Es decir, una inteligencia que coordina, que integra, que establece y que hace que, digámoslo así, la creación surja, se mantenga, crezca, se expanda, evolucione a otras formas y siga creciendo y evolucionando. Entonces, en este sentido, por ejemplo, tenemos a la naturaleza, podemos ver una flor, podemos ver los árboles, podemos ver la tierra misma, el aire, el sol, cómo todos los cuatro elementos se integran para dar vida y crear vida, para mantener la vida. La naturaleza es un claro ejemplo. De hecho, la naturaleza, dices, ¿cómo es posible que estas leyes puedan operar? ¿Cómo es posible que los animales tengan el instinto de procrear? Que el animal sabe lo que tiene que hacer, que las abejas saben lo que tienen que hacer. Es decir, los científicos más experimentados que observan a detalle toda la naturaleza, por ejemplo, los botánicos, las personas que se dedican a estudiar y a conocer el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo mineral, ciertamente que se pueden maravillar de la inteligencia, del conocimiento, de la sabiduría que opera en la naturaleza, que pareciera que es automático, pero nada se hace automático si no se establecen
si no hay un creador, no hay una inteligencia de por medio. Entonces es muy importante comprender este principio de Edgar Cayce, este postulado de que Dios existe. Cayce no cree en Dios. Cayce tiene la certeza de que Dios es, más que tener comprensiones, digámoslo así, burdas de Dios, tienen una convicción firme, internamente sabe y conscientemente tiene la certeza de la existencia de Dios. Obviamente se ha hecho mal uso, se ha hecho abusado del nombre de Dios en las religiones, por ejemplo, en la ciencia ateísta, la ciencia tecnificada que niega a Dios, básicamente, ha generado que muchas personas, sobre todo jóvenes, se separen del concepto de Dios. Es decir, le tienen un pavor, le tienen como un rechazo al nombre de Dios, a la palabra Dios, porque ciertamente les hace recordar quizás las religiones, digamos, costumbristas, religiones tradicionalistas, que los mantenían cuando eran pequeños en esas dogmas, en esas limitaciones, en esos rituales, pero también a nivel científico, el concepto de Dios no es bien visto. Es decir, un científico difícilmente va a hablar de Dios, aunque hay sus excepciones maravillosas y, digámoslo así, científicos que se han maravillado, seres que estudian, por ejemplo, los astros, el universo o el cielo mismo, han llegado a la comprensión de la existencia de Dios, así como científicos como Masaru Emoto, que estudió el agua y las formas geométricas y simétricas que generaba el agua a temperaturas bajas, a punto de convertirse en hielo, encontró que el agua tenía una capacidad memoria y que el ser humano tenía la capacidad, por ejemplo, de expresar con las palabras y que cada palabra tiene una vibración y tiene una sonoridad. Es decir, aquí se maneja mucho energías, vibraciones y leyes que hacen que el agua, por ejemplo, tenga esa capacidad. O sea, ¿qué hace que el agua tenga esa capacidad de retener la vibración de la voz, por ejemplo? ¿Qué es lo que ha hecho que el agua, por ejemplo, esté en estado líquido usualmente, pero puede pasar al estado sólido, al estado gaseoso? Y esto nos hace ver que hay como mucha flexibilidad, o sea, los elementos, la naturaleza y todo lo que existe en este universo fue creado con amor, con un propósito y tiene un sentido. Es decir, toda la creación tiene una causa, nada se hizo por sí solo. Se requirió mucho amor, mucha sabiduría y mucha voluntad para poder crear este mundo físico y recordar que no nada más este mundo es el que existe, está el mundo invisible, que es muchísimo más vasto que el mundo físico. Ahora bien, dice aquí, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Si el ser humano comprende que procede de Dios, que de él viene, que en él se mueve y que él es su destino, sería como el motivo suficiente para poner mucha atención, dedicar gran parte de su vida a concientizar, a meditar, a reflexionar acerca de su relación con esa fuente a la que llaman Dios. Se puede llamar de muchas formas, la fuente, la energía creativa del universo, Dios, etcétera. Lo fundamental, básicamente en la vida, es invitar a concientizar esta relación que el ser humano tiene con su fuente, independientemente de cómo la crea y cómo le llame. Entonces, este sería el primer postulado que sugiere Cayce como el principio de una vida plena en lo espiritual y también en lo material, en lo físico. Ahora, el punto número 2, esto ya lo hemos visto, de hecho, este tema ya lo hemos tocado y lo hemos desarrollado ampliamente en las primeras sesiones del CEDEC, pero como este ya es el cierre, la culminación de las 12 sesiones, por eso se pone aquí y se enfatiza como la parte más importante, el fundamento de toda la enseñanza de Edgar Cayce. El segundo principio o postulado es que cada alma es una porción de Dios. El alma o el alma es cuando el espíritu está en el cuerpo físico, cuando el alma se va, es el espíritu, es una cuestión de interpretación o de conceptos. Nosotros como espíritus o como almas somos una porción de la energía creativa de Dios. Dios nos trajo hacia el ser, es decir, nos dio la posibilidad de expresarnos, de manifestarnos como un ser aparentemente independiente. Y es tan perdurable esta energía como la energía misma. O sea, somos eternos, tenemos la eternidad por delante. Como somos energía, la energía, dicen por ahí, no se crea ni se destruye. Es una manera de decirlo. Sin embargo,
en nuestra conciencia, o sea, quien nos trajo nuestra conciencia es nuestra fuente o nuestro creador. Y somos similares a esa divinidad, somos parte de esa divinidad, digámoslo así, fuimos emanados de la propia divinidad. Nosotros somos como un rayo del sol para el sol o como una gotita de agua para el mar o para el océano. O sea, así se compara. Somos una emanación, somos una porción, somos a imagen y semejanza de Dios, como se dice comúnmente. Concientizar nuestra posición para con nuestro origen. Es decir, en la vida humana, que es como una escuela, lo ideal es que tuviéramos desde pequeños, se nos incitara, se nos invitara a concientizar y a maravillarnos de quiénes somos, cuál es nuestra relación con Dios y cómo podemos afianzar esa relación, cómo podemos hacerla prosperar, hacerla germinar, hacerla crecer. Nuestra libre voluntad o la voluntad del libre albedrío es la voluntad o la capacidad de manifestarse, de ser, y esa voluntad que tenemos con la cual diseñamos y actuamos y vivimos es una partecita, por decirlo así, de la voluntad divina. Y nuestra mente individualizada es una porción de esa mente cósmica o esa mente universal. Entonces tenemos mucha, digámoslo así, afinidad, mucho parentesco, mucha relación con nuestra fuente, porque somos parte de esa fuente. O sea, en nuestra naturaleza, nuestra existencia, obedece a esa voluntad superior. Entonces, lo más sano, lo más sensato, lo más inteligente de un ser humano que puede hacer es detener su vida, detener un tiempo y poner su atención, al menos en estos dos primeros postulados. Dios existe y yo como alma, como espíritu, soy una porción de Dios. Es como el conócete a ti mismo. Si conozco la base de la cual, de lo que soy, puedo yo, lo demás es secundario. Lo más importante, creo yo, serían estos dos principios o postulados, porque de aquí se desarrolla todo lo demás. Por ejemplo, ya entramos en el terreno de que salimos, digamos, de la fuente, somos emanación de la fuente, estamos espíritus encarnados en una experiencia humana, porque somos eso, somos espíritus encarnados en un cuerpo físico para vivir una experiencia humana. Ahora, aparentemente somos lanzados a la vida, somos lanzados a esta vida material, a esta vida física, y muchos dicen, bueno, fuimos lanzados a vivir y no tenemos instructivo para vivir, no tenemos cómo vivir, cuál es el objetivo de nuestra vida. Y básicamente el objetivo de nuestra vida es vivir, es experimentar, es crecer, es avanzar, es decidir qué vamos a hacer con nuestra propia vida. Por eso se dice que la vida, a diferencia de muchas personas que comentan que la vida no tiene sentido, particularmente aquellos que no le han puesto sentido a su vida, Edgar Cayce comenta que la vida está llena de objetivos. O sea, la vida tiene un propósito, la vida tiene un sentido. El estar aquí tiene un propósito, tiene un sentido. Mi propia experiencia tiene un sentido. La vida no es simplemente algo casual, no es algo fortuito, algo que salió porque mi mamá se juntó con mi papá y yo encarné, etcétera. Yo nací y caí en Ciudad de México o caí en Colombia, en Sudamérica, en Estados Unidos, donde sea. No, tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una planificación previa. Es decir, mi existencia presente obedece a una planificación, obedece a que alguien o algo, o yo mismo, tuve la inteligencia y la comprensión para, junto con otras entidades que me auxilian, poder encarnar y tener una planificación que deseo realizar. Entonces la vida, más que algo casual, es algo causal. La vida tiene un propósito, tiene un objetivo. La gente que dice que las personas que dicen que la vida no tiene sentido, no tiene sentido en su comprensión limitada, su comprensión cerrada. Normalmente para las personas que no les va muy bien o que tienen dificultades, problemas, sinsabores en la vida, reniegan o pueden renegar de la vida, de Dios mismo. Pero hay un objetivo, hay un sentido. El objetivo último de nuestra vida es volver a unirnos con Dios en una participación consciente. Es decir, yo conscientemente quiero reintegrarme a las leyes, a la vida, a Dios mismo, a la divinidad misma. Quiero aprender a vivir conforme a esa voluntad superior. Fuimos uno con Él en el principio, dice Cayce.
Partimos de él en ignorante adhesión hacia la materia, es decir, vinimos para acá, para la materia, y ya sea que fuese por un sentido de separatividad o por orgullo o egoísmo, pues nos quedamos y nos separamos, por decirlo así, de la armonía cósmica, del camino a seguir. O sea, como que nos desviamos de nuestro camino y nos fuimos por otro. Cuando nos apegamos, nos aferramos a, digamos, a la materia, cuando desarrollamos el orgullo, el egoísmo, cuando creemos que esta es nuestra realidad única y última, perdemos el sentido, perdemos como la orientación, como los pájaros que pierden el sentido del norte y se van hacia el sur o se van hacia el este, y en ese sentido nosotros lo perdemos, pero porque conscientemente decidimos estancarnos, decidimos quedarnos un tiempo acá, decidimos vivir nuestra propia experiencia separada de la fuente, por decirlo así. Aquí se dice, no nacimos por casualidad. No, no, nadie, ni el ser más limitado, ni el ser más enfermo, más dañado, el ser que nació con deformidades, etcétera, tiene eso por casualidad. O sea, es importante recordar que nada en el plano físico fue hecho por casualidad o por al azar. O sea, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Lo bueno sirve al mal, lo malo, perdón, sirve al bien y lo bueno y lo malo aparentemente son diferentes, pero todos tienen un propósito, todo tiene un sentido. El mal siempre va a servir al bien y al final el mal siempre es un servidor del bien. Las experiencias difíciles y duras nos permiten desarrollar carácter, fortaleza, paciencia, compasión inclusive, sentido de solidaridad con el prójimo, porque si nosotros vivimos una experiencia dolorosa, tenemos ese sentido de empatía con otros que padecen lo mismo o están padeciendo. Vinimos a este plano material para encontrar y asimilar y vivir estas verdades o para darlas a conocer a los demás. Este es lo que vinimos a hacer. Vinimos a esta vida para llegar a comprender estas verdades, para conocerlas, para compartirlas, sobre todo para vivirlas. Dice aquí, la vida tiene sentido solo si Dios es lo primero. Y esto hay que reflexionarlo. No nada más porque aquí lo diga, hay que aceptarlo. ¿Y cuál es el sentido de tu vida? El sentido que tú le das, pero básicamente es crecer, progresar, expandir tu aprendizaje, tu capacidad de conocimiento, pero a la vez expandir tu capacidad de solidaridad, de amor, ser un elemento constructivo, un elemento propositivo, un elemento positivo, un elemento que aporte el bien a los demás y a este entorno. Eso sería el objetivo. El postulado número 4 dice que la vida es continua. Esto significa que la vida no tiene término. Nosotros como espíritu somos eternos, tenemos la eternidad por delante. Vivimos esta experiencia física, el cuerpo cuando se deteriora, cuando se enferma, cuando ya no es útil, es como un vestido que el espíritu se lo quita, por decirlo así, y lo deja. Y él sigue su proceso libre. Entonces, la vida es continua porque nuestro retorno hacia la compañía con Dios, como compañeros perfectos y conscientes, con plena conciencia de nuestra vinculación con nuestra divinidad, no se va a lograr en una sola vida o en varias vidas o de la noche a la mañana. Es decir, partimos del centro, de la fuente, pero vamos a regresar a esa fuente de una manera más madura, más reflexiva, con capacidades mucho mayores de cómo iniciamos. El perfeccionamiento de la concientización, dice aquí, o sea, el tomar conciencia de nuestra relación y vinculación con Dios y empoderarnos en que somos parte de esa divinidad y que tenemos el propósito de perfeccionarnos y de conectarnos con nuestro centro, de regresar a nuestra fuente, es un crecimiento lento, cuya consumación solo puede ser alcanzado a través de eones de tiempo. Es decir, tenemos que pasar muchas vidas, muchas experiencias en este plano y luego en otros planos superiores para poder ir afinándonos con nuestro centro, con nuestra fuente. En este sentido, dice aquí que no hay tiempo. Y también se decía que si el cielo o el infierno son lugares donde se expresa o se manifiesta, digamos, la vida. Básicamente el cielo y el infierno son estados de conciencia. Por eso se dice que tú creces para ir al cielo. Es decir, el ser humano puede tener un cielo cuando vive en amor, vive en armonía, con respeto a los demás,
pero también puede tener un infierno cuando aquí mismo o en cualquier otro lugar tiene la intención de hacer daño, tiene sentimientos hostiles, vengativos, por ejemplo. Porque la vida en este sentido es continua. La vida continúa. Es decir, nosotros progresamos, encarnamos una y otra vez. Sin embargo, terminando este ciclo de reencarnaciones humanas, pasamos a otra esfera más alta, en la cual avanzamos y proseguimos nuestra evolución. Cuando el ser humano desencarna, cuando el ser humano muere, el espíritu se libera y va a otros planos donde sigue su aprendizaje, sigue su experiencia, sigue su proceso de seguir avanzando y evolucionando. Es decir, en la transición de la muerte, pues tenemos un periodo, digamos, de aturdimiento, pero son periodos cortos. ¿Por qué? Porque la conciencia vuelve a retomar su función, su lucidez, y sigue avanzando, sigue experimentando y sigue aprendiendo. Es decir, la vida es continua. Dice aquí que la entidad es hoy el resultado de lo que fue en el pasado. O sea, ahorita somos resultado de lo que realizamos y fuimos en el pasado. La vida es continua y no se detiene, ya sea que estemos encarnados o estemos como espíritus libres. Entonces, para todos aquellos que pueden pensar de que si en la vejez empiezan a realizar sus estudios, por ejemplo, si la persona mayor dice, bueno, es que ya estoy mayor, ya estoy viejito y me voy a morir y no tiene caso esforzarme, esto nos diría que el espíritu encarnado, por ejemplo, como humano, sea independientemente de la edad que tenga, de la situación donde se encuentre, siempre va a tener un futuro, siempre va a tener como una esperanza, siempre va a tener como que la vida continúa. De hecho, hay una película que me gusta mucho, se llama La vida continúa en YouTube, que la recomiendo ampliamente. La vida continúa, es decir, la muerte como tal es simple una transición del espíritu a otra esfera. Bueno, toda vida humana opera gobernada por leyes. Este es el punto número 5. Ahorita podemos decir en esta situación, en este mundo, que hay una ley, es la ley de los renacimientos o de la reencarnación. Esta ley rige para todos los seres que tenemos que seguir tomando materia física, es decir, reencarnando como bebés. En este sentido, todos estamos sujetos a esa ley de renacimientos. También existen leyes espirituales que son inmutables sobre la tierra. La primera ley que Edgar Cayce enfatiza mucho es que lo semejante atrae lo semejante. Es decir, lo afín jala lo afín. La segunda ley que recuerda aquí Edgar Cayce es que cualquier cosa que siembres, eso será lo que vas a cosechar. Todo lo que sembraste en el pasado, tarde o temprano, lo vas a cosechar, vas a recibir su efecto. También se dice que como trates a tu prójimo, así serás tratado por otras personas. Estos principios dice que Dios no puede ser burlado. El ser humano puede creer que puede burlar la justicia humana, pero de hecho la justicia divina nadie la puede burlar. De hecho, el daño que hagamos a otros lo vamos a recibir nosotros, lo tenemos que experimentar. ¿Por qué? Porque lo que sembramos, el daño que hagamos a otros, inclusive a nuestro propio cuerpo, a nosotros mismos, pues lo vamos a experimentar sus efectos. ¿Por qué? Porque somos creadores. Este tema se tocó mucho en sesiones pasadas. En este sentido, como somos autocreadores y autogeneradores de nuestra propia realidad, de nuestra propia experiencia, y ya que la vida es justa, Dios es justo, las leyes que operan son justas, aunque el ser humano no la ve así, porque está viendo algo limitado, temporal y parcial, no ve todo, no ve el todo, sino que ve una partecita y normalmente ve lo que le conviene. Ya que la vida es gobernada y ordenada por las leyes que son inmutables, son leyes divinas, o sea, no se pueden violar, no se pueden corromper, se puede concluir que cualquiera que sea nuestra situación actual, la situación que estemos viviendo, es el efecto de causas que nosotros mismos hemos puesto en movimiento, hemos generado en el pasado y hemos puesto en movimiento. Y es en consecuencia necesaria para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Esta situación que estamos viviendo, que puede ser benéfica, benévola, o puede ser bastante fuerte. Podemos estar ahorita en la playa disfrutando de un coco, pero también podemos estar pasando la situación de una enfermedad, de un problema financiero, de un divorcio,
de una pérdida quizás de algún miembro de nuestro cuerpo, una parte de nuestro cuerpo. Podemos estar pasando una situación de decepción. Cualquiera que sea nuestra situación actual, es necesaria para nuestro crecimiento, porque es una cosecha de algo que nosotros mismos, directa o indirectamente, sembramos. El hombre es lo que es debido a que fue lo que fue. Es decir, no podemos zafarnos de nuestra propia capacidad de crear, de de nuestros propios efectos, de nuestros propios hijos. Si nosotros engendramos nuestros hijos, nosotros tenemos que recibir a nuestros hijos, por decirlo así. Y así dice Casey, sabe que cualquier estado que te encuentres, de mente, de cuerpo, de condición física, cualquier estado, eso es lo que tú has construido y es necesario para tu desenvolvimiento. Ahora, si tenemos esa situación, obviamente no es, digámoslo así, quedarnos en esa situación porque tenemos todavía el poder creativo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una falta de una pierna, lo que voy a hacer, digo, la pierna difícilmente va a volver a crecer, pero puedo buscar una prótesis, puedo buscar algo que me permita moverme, por ejemplo. Hoy estuve en una situación mm, que me quedé sin dinero, me quedé en la bancarrota. Obviamente tengo que comer, tengo que nutrirme, tengo que vestirme y tengo que empezar de nuevo. Si se perdió todo, siempre hay una posibilidad de empezar, de iniciar de nuevo. Entonces, en este sentido, no significa que vamos a estar cruzados de brazos, indolentes al efecto de las causas que generamos en algún pasado. Vamos a tener que ser propositivos, vamos a tener que ser constructivos, vamos a tener que desarrollar y mantener, o sea, es como impulsarnos nuevamente. Si caímos hasta el fondo, de ahí tenemos como una pelota, tocar fondo, rebotar y salir hacia arriba otra vez. No principies a sentir lástima por ti mismo o a pensar que alguien te ha tratado mal, que es injusta la vida. Lo que tú siembres, tú cosechas. Recuerda que los demás nunca te maltratarán si tú no maltratas a nadie más. Esto no sería natural, no tiene sentido, porque lo semejante siempre va a atraer a lo semejante. Es lo que dice Edgar Cayce en este postulado número 5, que este postulado también ya lo hemos tocado mucho, pero es importante como que lo recordemos, sean las veces que sean necesarias. Y dice como sugerencia, dice Edgar Cayce, que no permitas nunca que se originen en tu presente experiencia periodos de abyecta indiferencia o rebeldía. Hay veces decimos, ya no quiero saber nada, renuncio a todo, o sea, me abandono, me dejo que las aguas me lleven a donde quieran, me anulo, mi propia voluntad se anula, o bien entro en una rebeldía, entro en un rencor, resentimiento con la vida, con la naturaleza, con los demás, con la sociedad. Sabe que suceda lo que suceda es para tu propio desarrollo. Si tú sales al encuentro con la debida solicitud propia de los principios creativos. Es decir, si tenemos una situación que enfrentar, pues voy a tener que enfrentarla, tener que vivirla, tener que experimentarla y tener que resolverla, porque es parte de mi lección, es como mi examen, es mi material que tengo que aplicar. Sabe que cualquiera que sea el estado que te encuentres, eso es por el momento lo mejor para ti. Oye, si estás casado, pues bueno, estás casado. ¿Te puedes divorciar? Sí, te puedes divorciar. Pero lo cierto es de que estando casado, con las dificultades aún que se tengan en el matrimonio, tienes que sacar el mayor partido y tener claridad de qué es lo que tienes tú que aprender, qué tienes que compensar al otro, qué situaciones, digámoslo así, de vidas anteriores karmáticas usualmente se tienen que compensar a través de mayor paciencia, mayor tolerancia, mayor amor, mayor comprensión para con el otro. No mires hacia atrás en busca de lo que debió haber sido. Como dice la canción, ya lo pasado, pasado. Es como cuando alguien se baña con agua y esa agua limpia tu cuerpo y el agua se lleva, digamos, la suciedad de tu cuerpo y no vas a volver a buscar esa misma agua para volverte a bañar. O sea, no tiene caso. Ya el pasado, pasado se quedó. O sea, haya sido muy bueno o haya sido muy malo, no hay que mirar hacia atrás en busca de lo que debió haber sido. Mejor levántate, mira hacia arriba, ahora, hacia enfrente, desde donde estás.
Ujú. Entonces aquí, bueno, o sea, muchos tenemos, la pasamos difícil en este plano. Hay sufrimiento, hay lágrimas, hay dolor, pero eso nos va a permitir desarrollar compasión, paciencia, tolerancia, fe, si lo sabemos manejar, polarizar hacia ese lado. Dice aquí, tengo un pasado con el que aprendí que tengo un presente que vivir, o sea, tengo que activarme aquí, en el ahora, y un futuro que crear. Es decir, actuando aquí, haciendo los debidos movimientos y cambios, aplicándome en el presente, voy a empezar a sembrar para cosechar en el futuro. Ese sería el punto. O sea, el pasado no puede limitar el presente y tenemos la potestad de que si nos equivocamos podemos enderezar el rumbo. El sexto principio o postulado de Casey es que el amor sobrepasa la ley. Ahora, si ya vimos que el karma y las leyes que son infalibles operan en la vida humana, por ejemplo, el caso del renacimiento, el caso de la ley de afinidad, también podemos entender de que hay una, digamos, ley superior o suprema que, digámoslo así, satisface y compensa las demás leyes. Dice, hasta que hayamos llegado a ser perfectos en el amor, superamos todas estas leyes que están hechas como leyes correctivas o de ajuste, de compensación. El amor es la suprema manifestación de la ley. Digamos, el amor supera toda la ley, pero el amor es la ley, digamos, magna, es la ley máxima, es el principio rector de todo. Ahora sí, si nosotros alcanzamos esa conciencia de amor, que podría ser esa conciencia unificada con Dios y con todo, y con el todo y con todos, logramos alcanzar la conciencia de amor, que sería la conciencia cósmica o conciencia crística. Este debería ser el ideal más apetecible para todos los seres, porque logrando esta conciencia ya no necesitamos pasar y ser, digamos, regañados y ser golpeados por la ley del karma y las leyes infalibles que operan esta realidad. ¿Por qué? Porque estamos en una conciencia trascendida, una conciencia elevada, ascendida. Entonces, por lo tanto, y la conclusión muy clara es que sigamos el ejemplo del ideal que el maestro nos dejó, el maestro Jesús de Nazaret, que se refería a que amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, con toda tu fuerza, y a tu prójimo, a tus amigos, compañeros, familiares, vecinos, amigos y también enemigos como a ti mismo, porque Dios está en ellos también. Y esto es toda la ley, digamos, es la consumación de la ley, es como la parte final, es como el objetivo final de todo nuestro recorrido, de todos nuestros estudios. El ser que ha logrado el amor impersonal es un ser muy evolucionado, muy despierto, es un ser muy espiritual. Digámoslo así que en este sentido, dicen por ahí que la forma más práctica de poder ascender, de poder subir, es una escalera. Y esa escalera es la escalera del amor, porque también hay la escalera de la ciencia, la escalera de la voluntad, de la fuerza, de la firmeza, de muchas cosas, pero el amor, como Dios, su principal naturaleza es amor expandido, es amor que sirve a todos. Entonces, nosotros al afinarnos con eso, al sintonizarnos con esa cualidad que no es propiamente un sentimiento, va más allá de un sentimiento el amor es una energía inteligente, es una energía consciente, es una energía constructiva, amorosa, compasiva, unificadora, integradora, integrativa. Entonces llegamos a ese nivel, digámoslo así, que llegamos ya al doctorado de la vida. O sea, ya no le llegamos o sea, a la licenciatura, pasamos la maestría, el doctorado es la realización del amor, el amor impersonal. Ahora, el punto número 7, el postulado número 7, es que la voluntad del hombre crea su destino. Miren, la voluntad del hombre, la voluntad nuestra es la capacidad de manifestarnos. O sea, ¿qué es lo que hace que un ser humano decida por un camino o por otro? ¿Qué es lo que hace que algunos quieran una cosa, tengan estos deseos y persigan sus deseos? Unas personas quieren ser bailarines o bailarinas, otros quieren ser constructores, otros quieren ser arquitectos, otros quieren ser amas de casa. Unas personas les interesa una cosa, otras otro. Unos tienen unos deseos, otros tienen otros. Pero es a través de la voluntad con la que el hombre ejerce su poder creativo.
O sea, la voluntad viene a ser como parte, usamos la voluntad divina y ese atributo que tiene la divinidad, que es la voluntad divina, nosotros lo manifestamos nuestro ser a través de la voluntad humana. Aquí se dice claramente que participamos de su triple aspecto de la divinidad. Dios tiene múltiples cualidades infinitas, pero podemos distinguir tres del triple aspecto: el amor, la sabiduría o la inteligencia y la voluntad. Y ciertamente que es con esta voluntad con la que el hombre, por decirlo así, peca, que ya sabemos que el pecado no existe, sin embargo, existe la intención y la tendencia a equivocarnos por ignorancia. Entonces la voluntad, con la voluntad del hombre, que es una parte de la voluntad divina, la usamos y el hombre se equivoca. El hombre comete el error y con ello va en contra de la voluntad unitaria de Dios. Es decir, con nuestra propia voluntad podemos ir a favor o en contra de la voluntad divina. Lo cierto es que muy pocas veces nos detenemos a pensar si nuestra voluntad es compatible con la voluntad divina. Como dicen por ahí, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero normalmente pocos lo dicen y los que lo dicen no lo concientizan y tampoco quieren saber digamos, el trasfondo de esa frase. Con esta voluntad, así como nos podemos desviar del camino, podemos redireccionar nuestra alma a que vuelva a tomar el camino y enderezarla y alinearla. Y si caímos y nos tocamos con fondo, también con esta misma voluntad podemos levantarnos y podemos ascender a las cumbres más altas. Llevarnos, o sea, con la voluntad del ser humano, que es la parte de la voluntad divina, podemos llevar nuestra alma de regreso a la armonía universal. Entonces, con esta voluntad, que es una fuerza poderosa, porque es la voluntad soberana del ser humano, con libre albedrío, forjamos nuestro destino. O sea, la voluntad del hombre crea su propio destino. Ese sería el postulado número 7. Es un postulado muy fuerte porque tenemos poder, el poder creativo, con la voluntad, nuestra voluntad. Hágase mi voluntad, por ejemplo. Es como un rey soberano que dice, esto es lo que quiero y así se tiene que hacer. O sea, se hace la voluntad del soberano. Ahora, el postulado número 8 dice que la mente del hombre tiene poder creativo. El postulado número 8 básicamente dice que con la voluntad del hombre definimos nuestro destino, pero es a través de la mente que tiene el poder creativo. La mente, que no es el cerebro, es un agente directivo y creativo. Es un agente que crea, que le da forma a nivel mental a lo que nuestros deseos, nuestra voluntad quiere para que se manifieste en el plano físico. De ahí es la importancia de definir los ideales, que eso lo vamos a ver posteriormente. La mente es el constructor, a semejanza de la mente universal, de la cual nuestras mentes son fragmentos individualizados. Es decir, nuestra mente está individualizada, pero está conectada a la mente universal, a la mente cósmica. De la mente crea el modelo desde el cual las formas son realizadas en el plano físico. Los pensamientos son cosas. Por eso se dice que no se puede crear nada en el plano físico si no pasa en el ámbito mental. Está la voluntad poderosa, soberana, establece su creación en su mente y luego lo lleva a culminación a la manifestación física. Entonces, todo parte así, o sea, es imposible no pasar por el plano mental. Por eso la mente es muy importante en el poder creativo del ser humano. Por eso muchas escuelas hablan del poder mental, desarrolla tu poder mental, el poder de la mente subconsciente, y todos hablan de la mente, pero básicamente la mente es un instrumento, la mente es una capacidad, es la capacidad que tenemos de crear en ese plano, para manifestarnos en el plano físico. Entonces este sería el principio, el postulado número 8. Ahora vamos a pasar al postulado número 9, que con esto podemos entender que la respuesta a todos los problemas se encuentra dentro de uno mismo. ¿Por qué se dice que la respuesta a todos los problemas se encuentran dentro de uno mismo? Primero, debido a la ley del karma, todas las cosas que nos suceden son autocreadas y automerecidas. Es decir, debido a las leyes infalibles que rigen la vida, todo lo que nos sucede es autocreado y automerecido. Las circunstancias externas, inclusive
las personas que podamos contactar y tenemos que relacionarnos con ellas son como un fiel espejo de nosotros mismos, que refleja lo que se halla en lo íntimo de nosotros y nos encontramos y nos vamos a encontrar, o sea, nos vamos a conocer en todo aquello que nos acontezca. O sea, todo lo que llega a nuestras vidas, personas, circunstancias, experiencias, enfermedades, problemas, retos, en eso nos podemos conocer a nosotros mismos, nos encontramos a nosotros mismos. Ese sería como por qué la respuesta a todos los problemas se encuentra dentro de uno mismo, porque uno mismo es el causante de todos esos problemas, aunque uno no los vea así. Directa o indirectamente somos corresponsables de esos problemas o de esas situaciones. El postulado número 2 o el punto número 2 para este postulado dice que nuestra mente inconsciente, que es nuestra mente desde nuestra primera individualización, ha venido acumulando conocimientos, recuerdos y experiencias, y ese es un cúmulo de información, es un cúmulo de enseñanzas que lo tenemos en el plano inconsciente, en la mente inconsciente, y que solo en ese almacén de conocimientos que está a nuestra disposición se puede manifestar ese conocimiento manteniendo la quietud de los sentidos exteriores y el enfoque hacia el interior de la atención. Es decir, a través de la meditación podemos llegar al centro, digámoslo así, de esa mente inconsciente, como un oasis, como un lugar ahí donde hay un agua para el sediento y podemos extraer el conocimiento. Y tercero, muy en nuestro interior de nosotros existe el esplendor aprisionado de la esencia divina, lo que llaman la conciencia de luz, la divina inteligencia, la sabiduría, la llama por la cual somos uno con esa energía creativa del universo, se encuentra dentro de nosotros mismos. Entonces, la solución a cualquier problema del tipo que sea es enfocarnos hacia adentro, hacia esa energía radiante del interior o del yo divino que está en nosotros. Entonces, con estos tres enfoques, con estos tres aspectos de por qué podemos resolver nuestros problemas, obviamente se requiere ser muy perceptivos, eh, se requiere cultivar nuestra práctica, digamos, de la meditación, de los estados de interiorización. Y dice, estúdiate a ti mismo, porque en tu interior puedes encontrar la respuesta a todos los problemas que puedas enfrentar. Estúdiate a ti mismo, porque en tu interior puedes encontrar la respuesta a todos los problemas que puedas enfrentar. Muy bien. Aquí viene y lo refrenda. Es la importancia de establecer conscientemente las relaciones con nuestra fuente y esforzarnos en vivir conforme a los ideales que hayamos establecido. Y bueno, aquí finalmente termina Casey en este punto, que en verdad el tratamiento que dé a su cuerpo y a sus semejantes, es decir, cómo me trate a mí mismo, mi cuerpo, y cómo trate a los demás, la forma que tengo de emplear el tiempo en la vida, cómo gasto mi tiempo en la vida, el enfoque que le dé, la dirección que le dé a mis energías mental, emocional, física, dependen en último término de las premisas que muchas veces no sometemos a examen. Es decir, puedo tener creencias, puedo tener conceptos, grabaciones, puedo tener algunas premisas, por decirlo así, algunas verdades que con ellas vivo mi vida. Si no tengo la premisa de que Dios existe, puedo tener una vida bastante desubicada, desastrosa. Y también, si ya establecí mi relación con Dios, puedo, a través de esas premisas que ya sometí a examen, que ya concienticé, establecer mi relación, mi propósito, mis ideales y objetivos en la vida. Puedo tener una vida más sana, más armoniosa. Dice, después de que ha buscado uno el realizar la identidad de su espíritu con la energía universal y en consecuencia con todos los demás seres o espíritus, quienes participan también de esto, debería uno formular sus propios ideales. Es muy importante los ideales físicos, mentales y espirituales y buscar alcanzarlos. ¿Por qué? Porque los ideales establecen como el norte, es la estrella polar que puede direccionar, que puede guiar a nuestro barco hacia un feliz destino. Hay que ser activos una vez que establecí, por ejemplo, mi ideal. Mi ideal es aprender a ser paciente. Mi ideal es aprender a ser tolerante. Mi ideal es aprender a escuchar la voz interior.
Mi ideal es aprender a esforzarme en quitarme algunos defectos y desarrollar cualidades. Mi ideal es ser compasivo y tener un trato amable con el prójimo. Cualquier ideal que uno establezca en el plano físico, que tiene repercusiones en el plano espiritual, es de mucha importancia. De hecho, es como establecer, les digo, las luces, la estrella polar que pueda direccionar nuestra vida. Lo cierto es de que hay que ser activo, porque de dientes para afuera y simplemente intelectualizar esto, pues no tiene sentido. Tiene uno que llevarlo a la práctica. Dice aquí que la acción es la prueba de la sinceridad, la medida y el método del verdadero crecimiento. Reitera Casey en sus lecturas, que son muchas, conocimiento no puesto en práctica es pecado. Es decir, conocimiento no puesto en práctica, estás cometiendo ahí una desviación, estás generando una situación de que puedes tener el conocimiento, pero no lo practicas, no es de ninguna utilidad, es inútil. El punto número 10 es sea paciente. Y bueno, si ya con todo esto, todos los postulados que hemos estudiado, y al entender de que la ley rige todo, que Dios estableció un orden, y que hay situaciones, dice, si tu mal tiene remedio, ¿para qué te afliges? Y si no lo tiene, también para qué te afliges. Obviamente no es la intención afligir, sino hacer nada. Lo cierto es de que hay que tener paciencia en cualquier empresa o situación en la cual yo me encuentre. ¿Por qué? Porque no por quererme zafar de eso, voy a hacer algo indebido. O sea, la paciencia, como decíamos anteriormente, no es algo pasivo. Es una espera vigilante, es una virtud positiva y no es negativa en ningún sentido. Es como los que siembran, por ejemplo, siembran rábanos. Estos señores tienen fe y tienen paciencia de lo que están sembrando y no son como los agricultores que al tercer día va a ver si el rábano ya creció y lo saca de la tierra. No tiene sentido. Entonces, la paciencia es una virtud, digámoslo así, que nos permite desarrollar una confianza, una firme convicción en lo divino. Es la actitud del alma que sabe que en cierto sentido el tiempo y el espacio son restricciones ilusorias del plan. Es decir, hay veces hay que esforzarse, hay que tener la confianza en que lo que estoy haciendo va en el sentido correcto y ser paciente y no depender tanto del tiempo y del espacio. Es decir, a veces decir, bueno, es que te tienes que apurar ya, es que tienes que hacer las cosas rápido. Todo tiene su tiempo y todo tiene su espacio. Sin embargo, la paciencia trasciende esas dos dimensiones. Cuando la concientización puede llegar a ser desencadenada del tiempo y del espacio, es decir, cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo, es como el pintor que se dedica a pintar y se enfoca tanto en su creación que no tiene, no se condiciona al tiempo ni al espacio donde se encuentra y simplemente avanza pacientemente, pincelada tras pincelada. Es entonces cuando la paciencia se hace perfecta. Y dice Casey, con la paciencia te adueñas de tu alma, te haces dueño de tu propia alma. Es una cualidad. Y el número 12, el postulado número 12, es decir, sea alegre. Una vez que ya pasó uno todo esto, por muy amargo y difícil que sea aceptarlo, ya llega uno a una comprensión muy alta y el júbilo se hace manifiesto. ¿Por qué? Porque ya conozco quién soy, conozco mi identidad, conozco la ley, sé que la ley es justa y sé que a cada quien le dará lo suyo. En ese sentido, me siento cobijado, me siento acompañado, me siento, digamos, copartícipe con el poder del Padre. El mandato de ser alegre es como un mandato, porque alguien que está cerca de Dios y no está en paz, no está alegre, no tiene fe, no logra, digamos, sintonizarse con ese centro, con esa fuente que es toda plenitud, pues obviamente entonces se separa, por decirlo así, de esa fuente y puede manifestar tristeza, abatimiento, depresión, pesimismo, desesperanza. Pero aquel que tiene una convicción firme en la divinidad y de él todo lo espera, normalmente es confiado, es alegre. Normalmente acepta con resignación las pruebas y espera su proceso para superarlas. Unido a Sé Alegre hay un mandato que sugiere Casey, que va conectado con Sé Alegre y Sé Bueno. Dios es un ser de amor y felicidad. En verdad, dice, poner en el centro de nuestras vidas a Dios y vivir en sintonía con su voluntad nos debería llenar de júbilo, de placer, de armonía y de paz.
Y también nos dice, cultiva tu habilidad para percibir lo ridículo y retén tu habilidad para reír. Eso es como decir, bueno, hay enfermedades, hay situaciones fuertes en la vida, pero el ser que se considera hijo de Dios, conectado con Dios, identificado con la fuente, tiene optimismo y tiene esperanza y se aplica así como el sembrador se aplica en sembrar la tierra. Finalmente debe uno reconocer que los problemas, si uno decide finalmente llamarlos así, son en realidad oportunidades. Piensen bien en esto, que los problemas son oportunidades. Las personas lo que no les gusta lo ven como problemas. Y sin embargo, lo que llega a sus vidas, que aparentemente son amenazas o problemas, pues son oportunidades que tocan a su puerta y que le piden ser mejor. Hay poca ganancia en tratar de evadir una situación difícil, en no enfrentar una situación, hacer trampa en los exámenes, bypasearse las cosas, querer hacer malabares para no enfrentar la propia realidad. Pues miren, tarde que temprano, eso se es necesario porque para evolucionar le da la fuerza necesaria al alma. Desarrollas sabiduría, desarrollas madurez, desarrollas compasión, comprensión, desarrollas muchas cualidades. Y esto es mejor que el tratar de rehusar o evadir eh, responsabilidades que tienes. Hay que hacerle frente ahora con lo mejor que tengas. Y hay que esforzarse por avanzar. O sea, siempre. O sea, hay que aprender las debidas lecciones y finalmente no apegarse a nada. O sea, dejar fluir, soltar y confiar y dejar a Dios los resultados. Eso sería como la última parte. Y la última recomendación que hace Casey es que la vejez, por ejemplo, no debe ser motivo para dejar de crecer y evolucionar. Sé constructivo hasta el final de tu vida. O sea, no te tires a la cama, no te tires ya como que eres inservible y que no vas a hacer nada o que te jubilaste y te vas a quedar a dormir todos los días viendo televisión. Haz el bien no con las miras de cosechar una recompensa, sino porque es lo hermoso, lo apropiado, es lo armonioso, es lo correcto, es la forma correcta de obrar. Entonces, con este punto, pues aquí cerramos y me voy a permitir comentarles eh, eh, algunas preguntas que le hacen a Edgar Casey. Y las preguntas tienen que ver así como con esta partecita última del término de nuestra vida en la vejez para aquellos que pueden llegar o llegan a esa etapa. ¿Cómo puedo prepararme mejor para la ancianidad? Y dice Casey, preparándose para el presente. Deje que la ancianidad solo la madure. Uno es siempre tan joven como su corazón y como sus objetivos. Si desea mantenerse joven, sea bondadoso, sea amigable, sea cariñoso. ¿Cómo puedo vencer el temor a la edad avanzada y a quedar solo o sola? ¿Cómo puedo vencer el temor a la edad avanzada y a quedar solo o sola? Saliendo a hacer algo por alguien, es decir, por aquellos que son incapaces de hacerlo por ellos mismos, haciendo felices a otros, olvidándose por completo de usted. El ser de utilidad para con alguien lo liberará de sus temores. ¿Qué pasatiempo me sugiere? Para las personas que dicen, bueno, pues, ¿qué pasatiempo sería el bueno para mí? Dice Casey, el pasatiempo de ayudar a los demás, el dedicarse a trabajar al exterior y específicamente cultivar flores podría ser también una ficción agradable para usted. Pero planee hacer cada día alguna buena acción a alguien que no sea capaz de hacer las cosas por él mismo o por ella misma. No importa que no sea algo más que la conversación o un simple saludo o el hacer compañía a alguien que se encuentre atrapado. Comprobará que será de gran utilidad para usted mismo. En ese sentido, pues sí, busquemos dar y transformar nuestra versión para la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, con esto terminamos en esta sesión. Agradezco la paciencia, la comprensión, agradezco todas sus muestras de afecto y les recordamos que todas las sesiones del CEDEC se hacen en vivo, en directo, todos los sábados a las 7:30 vía Zoom a través de este ID o este número de identificación, número de reunión. Aquí está, 283-835-9772.
y también pueden poner este link, o sea, pueden poner este enlace en la barra de búsqueda de su computadora para que puedan accesar directamente. Es a través de Zoom. Y también dejamos el material, dejamos las sesiones grabadas en el canal del CEDEC, que es CEDEC MX en YouTube y en Facebook. O sea, ustedes pueden encontrar en CEDEC MX, Facebook y YouTube las sesiones grabadas. Y bueno, para aquellos que quieran incorporarse y quieran recibir el material que ocasionalmente sugerimos o enviamos, aquí está el WhatsApp al cual pueden mandar un mensaje y el correo electrónico que es cedecmexico@gmail.com y el WhatsApp que ya comentaba, 55 64 65 67 31, para que puedan estar debidamente registrados y se les pueda enviar el material o la información. Entonces, pues esta sería la sesión número 12. Con esto cerramos, digamos, el primer ciclo de enseñanza y posteriormente tendremos la sesión, digámoslo así, número 1 del estudio de las 12 lecciones de espiritualidad de Edgar Cayce. Pues agradezco mucho su comprensión, agradezco mucho su tiempo dedicado a esto y nos estaremos viendo próximamente en la siguiente sesión. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, agradecemos lo envíen a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. Estamos muy contentos de continuar con este estudio y sobre todo la práctica, porque la práctica hace al maestro. Sean cordialmente bienvenidos en todo momento. Pueden ver las sesiones directamente los sábados o bien diferido. Gracias.